Listo. Bueno, vamos a dar inicio. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Botero. Yo actualmente actúo como presidenta del Spanish Speaking Acousticians in the Americas. Somos un capítulo de la Acoustical Society of America, un capítulo regional virtual. Esta tarde les vamos a presentar una charla por el doctor Francisco Trujillo llamada Aplicaciones y retos de ultrasonido en el procesamiento de comida. Esta es nuestra junta directiva actual, los miembros del comité que hacen que estos eventos sean posibles, que los podamos organizar, traer presentadores, hacer paneles de discusión. Les dejamos un poquito de información de cómo unirse a nuestro capítulo. Actualmente no tenemos ningún costo de registro. En el link se pueden simplemente registrar la base de datos para estar en nuestras comunicaciones. Si estás interesado en tener una parte un poco más activa, nos puedes escribir al correo de Gmail que se presenta aquí y un poco de información sobre cómo unirse a la Acoustical Society. Cabe resaltar que la sociedad tiene un beneficio para personas en países en desarrollo para un precio reducido de $50 por año. Nuestras redes, la forma como nos comunicamos con nuestros miembros, tenemos la página web donde tenemos todas las registro de eventos que sucede, la página de Facebook con una comunicación un poco más constante, el perfil de LinkedIn, el canal de YouTube donde están todas las grabaciones de los eventos que hemos hecho anteriormente, tanto en inglés como en español, el correo electrónico y el canal de Discord que estamos todavía como en periodos de empezarlo a utilizar. Este año estamos organizando la competencia Royster, que es una beca que ofrece la sociedad para estudiantes entrantes a maestría o cursando una maestría, un posgrado en áreas de acústica y áreas afines. Estamos en el proceso de organización, entonces por favor estamos buscando aplicantes que estén interesados en aplicar. Nos pueden enviar un correo para darnos a conocer su intención de participar. Y con eso le doy la palabra a mi compañero Zach, que nos va a presentar al presentador del día de hoy. Nuevamente, Francisco, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Adelante, Zach. Sí, muchas gracias, Francisco, por estar y por dar esta charla. Esta charla, aplicaciones y retos de ultrasonido en el procesamiento de comida, surgió de una idea mía por pues un hecho de café, que había una nueva máquina y quería que pues ampliar el tema y conocer un poquito más de todas las investigaciones que hay en este mundo de ultrasonido y extracción y pues sus otros usos. Y pues encontré a Francisco y pues estaba muy entusiasmado de presentar para nosotros, así que estamos muy afortunados. El doctor Francisco Trujillo es profesor de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de New South Wales en Sydney, Australia. El doctor Trujillo investiga tecnologías de innovación en el procesamiento de alimentos, como en las áreas de ultrasonido, plasma y campos eléctricos de radiofrecuencia. También es experto en fenómenos de transporte, dinámica computacional de fluidos, CFD, y modelamiento matemático. Terminó su doctorado en la UNSW, desarrollando un modelo CFD de la transferencia de calor y masa durante el enfriamiento de cuerpos de reses. Posteriormente trabajó por 3 años como becario postdoctoral en la misma universidad antes de unirse a la CSIRO, o la Organización de Investigación Científica e Industrial de Commonwealth, donde trabajó como científico investigador en ciencias alimenticias y nutricionales durante 5 años. El doctor Trujillo actualmente es profesor en UNSW, donde investiga nuevas tecnologías de procesamiento de alimentos, tratamiento de agua y modelamientos matemáticos. Y si no es más, voy a dar la palabra a Francisco. Zach, muchas gracias por la invitación a ti y a Mariana. Es un placer estar aquí y contactarme de nuevo con la comunidad latina que tiene interés en sonido o ultrasonido. Ok, voy a
compartir la presentación. Ok, la presentación es sobre la aplicación y retos de ultrasonido en el procesamiento de comidas. Francisco, ¿Sí? ¿puedes revisar por si hay un botón que falta para compartir? Qué pena. No, no te preocupes. Ahora sí, Ahí está, ¿cierto? perfecto. Listo, gracias. Perfecto. Ok, la presentación de hoy es sobre la aplicación y retos de ultrasonido en el procesamiento de alimentos. Primero que todo, ¿qué es ultrasonido? Ultrasonido, pues, sencillamente es sonido, es una onda de compresión. Si el sonido se transmite por agua o por aire, por ejemplo, lo que pasa es que hay una contracción y una expansión del agua o del aire. Esto se hace a cierta frecuencia, ¿no? Cuando la frecuencia es entre 20 Hz y 20 kHz, es un sonido audible para nosotros, es la parte que se llama acústica. Cuando la frecuencia es mayor de 20 kHz, hablamos de ultrasonido. Ultrasonido puede ir muy alto a frecuencias de 2 MHz, 200 MHz. Cuando estamos en la región cerca de 20 kHz, generalmente las aplicaciones son de alto poder, o sea, hay harta energía que se transmite en el sonido, y baja frecuencia, voy a hablar de esas. Y también hay aplicaciones en el otro rango que es de alta frecuencia. Cuando hablamos de megahertz, hay gente que lo llama megasonics, haciendo referencia a que la frecuencia es en megahertz. Algo muy importante en las aplicaciones que tienen que ver para procesamiento de alimentos o procesamiento en general, porque también se usa para otro tipo de procesamiento en la industria, no solamente para alimentos, es la cavitación acústica. Aquí en la figura pueden ver la frecuencia que representa el sonido. Cuando estamos acá en el pico, pues la presión es bastante alta. Cuando estamos acá en el pico en la parte de abajo, pues la frecuencia, perdón, la presión es bastante baja. Entonces, lo que pasa con ultrasonido, cuando se está por encima de un cierto nivel de presión que se llama el Blake Threshold, algo muy interesante pasa, que es lo que se llama cavitación. En cualquier líquido, siempre hay una cantidad pequeñita de gases disueltos como parte del líquido. Por ejemplo, esas aplicaciones que voy a empezar hablando pasan en líquidos. Entonces, cuando la presión, por ejemplo, va a un nivel muy, muy bajo, esos líquidos que están disueltos ahí esos gases que están disueltos en el líquido, se pueden formar una pequeña burbujita. Entonces aquí se ve la burbujita. Cuando como la presión está subiendo y bajando, entonces cuando la presión está muy baja, pues la burbujita se pone grande. Cuando la presión está muy alta, como en la parte de acá, entonces la burbuja se contrae. Entonces lo que pasa es que si estamos pasando un cierto nivel de presión que no es muy alta, digamos, la amplitud de la presión cuando pasa el sonido, entonces la burbujita se contrae cuando la presión es grande y se expande cuando la presión es baja. Está haciendo este movimiento, ¿no? Cuando la presión es por encima de lo que había mencionado antes, que se llama el Blake Threshold, la expansión, entonces en este caso el sonido tiene una amplitud bastante grande. La presión comprime bastante el líquido y después cuando se expande la presión baja a niveles muy, muy bajos. Entonces, con esa expansión que puede sufrir la burbujita, cuando la presión es muy baja, puede crecer, digamos, 50 veces el tamaño original de la burbuja. Y cuando la compresión después va a un nivel bastante alto, pasa lo que se denomina como que la burbuja colapsa.
Es decir, puede contraerse tanto, 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 que es como una implosión de la burbuja. Entonces, esta burbujita es una burbujita que es de gas. Entonces, todos sabemos que cuando un gas se expande, pues se enfría. Y cuando se comprime, su temperatura aumenta. Como este fenómeno de cavitación acústica es tan radical, digámoslo así, porque es una gran expansión seguida de una compresión que colapsa la burbuja, la temperatura va a niveles bastante altos. Estamos hablando de que la temperatura de la burbuja cuando se contrae, se comprime, puede llegar a valores de 4000 Kelvin, es decir, como el Sol. Hablamos de burbujas muy pequeñitas, en equilibrio son de micrómetros, pero cuando se está comprimiendo, pues se llega a niveles de escala nano. Entonces la temperatura en ese puntito de esa burbujita, ¿cierto? Y también de la burbujita que están alrededor, que forman la parte de la cavitación acústica, llegan a temperaturas de 4000 Kelvin, es decir, van a irradiar luz. Y por ejemplo, cuando se hacen experimentos de cavitación acústica en un líquido, en un beaker transparente, todo oscuro, se puede ver como una especie de iluminación pequeñita, se alcanza a ver con los ojos. Entonces, esto es lo que se denomina cavitación acústica. Y esto pasa con alto poder, es decir, la energía que transmite el ultrasonido es bastante alta y la presión, la amplitud de la presión, porque pues la presión, digamos que la presión es atmosférica, pero cuando hay sonido pasando, pues hay una oscilación alrededor de la presión atmosférica, ¿cierto? Esa amplitud es bastante alta cuando está por encima del Black threshold y es lo que produce la cavitación acústica. Entonces, hay una interacción muy interesante entre el sonido pasando y las burbujitas. Yo voy a explicar un poquito de esto un poco más adelante. Bueno, aquí se ve, esto es como un tanque y esto que se ve acá se llama un horn. Estos horns es como un cuerno, es como un tubito, pues digámoslo así. Se usa bastante en experimentos de ultrasonido para líquidos. Es sencillamente un tubo, se llama el horn, como un cuerno, y aquí es metálico y el ultrasonido pasa por acá y se inyecta, por ejemplo, a un líquido. Arriba de esto pues está la parte electrónica, los piezoelectric transducers que están encargados de producir el sonido y todo esto, ¿no? Pero finalmente el sonido, una vez es producido, se transmite a través de este horn y se inyecta dentro del líquido. Aquí se ve, esta es una foto, aquí se ve la parte de abajo del horn. Y aquí se ve lo que se llama streaming. Entonces, como el sonido tiene una amplitud bastante alta, la amplitud de la presión tiene una amplitud bastante alta, cuando el sonido se está moviendo, una parte importante de la energía del sonido es absorbida por el líquido. Esto es algo interesante porque generalmente en aplicaciones de sonido como tal, solamente de acústica, cuando escuchamos, generalmente se asume que el sonido se mueve por el aire, ¿cierto? Pero no se está absorbiendo, porque la absorción es muy baja cuando la amplitud es baja, ¿cierto? Pero cuando la amplitud es bastante alta, la absorción es importante. Y cuando el sonido es absorbido, el poder es absorbido, hay un proceso de calentamiento un poco y como la energía pasa, digámoslo así, de la onda al líquido, bueno, todo pasa en el líquido, pero pongamos las cosas un poquito separadas para entender la historia. Supongamos que el sonido es una cosa y otra cosa es el líquido absorbiéndolo, ¿no? Y finalmente todo pasa al mismo tiempo, ¿no? En la misma sustancia. Pero si el sonido como tal está perdiendo su amplitud, su energía, porque está siendo absorbido, entonces hay calentamiento, ¿cierto? Hay como una transferencia de energía entre la onda que se lo transmite al líquido, y también una transferencia de momentum, es decir, hay momentum cuando se mueve, hay momento cuando se mueve la onda,
y ese momento, cuando es absorbido también por el líquido, produce un movimiento. Es decir, cuando tú pones un home como estos dentro de un líquido, el líquido se va a mover. Ustedes ahí pueden ver en esta foto el movimiento del líquido, es visible. ¿Sí? Si tú pones en un beaker, pones ultrasonido, tú ves que empieza a moverse el líquido. Eso se llama acoustic streaming. Una característica importante en este tipo de reactores o de sistemas es que la energía, aquí se ve la energía, la intensidad de la energía del sonido, es bastante alta cerca del horn, pero muy rápidamente se va a atenuar. Es decir, la región de alto poder está cerca a la punta del horn, como ven en esta figura. Bueno, aquí también se ve la parte de cavitación, que ya había hablado un poquito, las burbujas creciendo, subiendo, colapsando, que es parte importante de la explicación del fenómeno de las aplicaciones de alimentos. Y ya voy a hablar de eso un poco más adelante. Bueno, una aplicación que tiene que ver con extracción, tiene que ver con microjetting o microstreaming. Nosotros hablamos de las burbujitas colapsando, ¿cierto? Pero si la burbuja está colapsando cerca a una pared, por ejemplo, entonces hay como un microjetting. Ese colapso de la burbujita cerca de la pared produce como una fuerza que golpea contra la pared. Si eso se llama microjetting o microstreaming. Si eso pasa en una pared que es un tejido, por ejemplo, vegetal, ¿cierto? Tú vas a abrirle huequitos a las células del material vegetal y eso va a ayudar a que la extracción sea más fácil. Por eso, ultrasonido es bastante usado en extracción. Si tú aplicas ultrasonido en un sistema de extracción, por ejemplo, tienes un líquido para la extracción, que puede ser un alcohol o puede ser agua, si la extracción es en base en agua o cualquier otro solvente, ¿cierto? Si aplicas ultrasonido, el microjetting va a abrirle huequitos al material, a la planta que está allá, de la cual tú quieres extraer materiales dentro de las células. Entonces, puedes hacer la extracción mucho más rápida. Bueno, ya mencioné un poquito de acoustic streaming. Y ya empecemos a ver un poquito más de las aplicaciones específicas para procesamiento de alimentos. Ultrasonido ha sido investigado bastante en las últimas 3 décadas en procesamiento de alimentos porque ofrece ventajas para aumentar la productividad, para aumentar el nivel de producción de sustancias. Por ejemplo, en el caso de extracción, puedes extraer mucho más y mucho más rápido. Puede aumentar la selectividad, puede reducir los tiempos de procesamiento, aumentar la cualidad, hacer los procesos a temperaturas un poco más bajas. Es decir, hay muchas ventajas. Aquí vemos en este diagrama varias de las aplicaciones en ultrasonido, por ejemplo, en cutting para cortar cosas, para freezing, para secamiento, para extracción, para descongelamiento, para filtración, para brining. Y vamos a hablar de ellas un poquito en más detalle. Aquí además es la misma, más o menos la misma lista que ya expliqué, aplicaciones para cocinamiento, para enfriamiento, cristalización, para secamiento, para desgasificación, filtración, para desmoldear, para defoaming también, para emulsificación, para oxidación. Ok, empecemos hablando de una de las aplicaciones. Esta aplicación es para filtración. Entonces, hablemos un poquito de filtración. La filtración se usa bastante, por ejemplo, en el procesamiento de leches. Allá es donde hay bastantes aplicaciones de filtración. Entonces, ¿qué es la filtración? La filtración es que tenemos una membrana, ¿cierto? Que es semipermeable. Tú aplicas, digamos, presión. Hablo no de sonido, sino una presión normal. Y forzas que el líquido pase a través de esa membrana. Entonces, la membrana generalmente tiene como unos espacios que tú los puedes ver ahí.
y esos espacios pues van a retener partículas que sean más grandes que el tamaño de esos espacios, ¿cierto? Entonces, las partículas aquí se retienen y las partes que son líquido o partículas más pequeñas que estos espacios, pues va a pasar. Así es como funciona en general la filtración. Este es un filtro normal o esto es a través de una membrana, ¿no? Hay dos fenómenos que reducen la eficiencia en filtración. Uno de ellos es la formación de cake, se llama el cake layer, como una formación de residuos que se depositan en la superficie del filtro. Y también lo que se llama concentration polarization, en español sería como concentración de polarización. Entonces, ¿qué pasa en la formación de cake, de depósitos? Lo que sucede es que cuando tú estás filtrando, ¿cierto? Pues en el filtro, en la membrana, se van a acumular las partículas grandes. Entonces, entre más filtras, más se acumulan, ¿cierto? Entonces, después de un tiempo de estar filtrando, el filtro pierde su eficiencia o requiere ya demasiada presión para poder pasar el fluido. Y pues lo que toca hacer, y eso es lo que hace la industria de las leches, es que para la operación, eso es normal, también es parte de limpieza, se limpia, se quita todo ese cake de las membranas, se limpian las membranas y se empieza de nuevo. Otro fenómeno que afecta la eficiencia en filtración es lo que se llama concentración de polarización. Entonces, aquí vemos un filtro, aquí el líquido está fluyendo de izquierda a derecha, ¿cierto? La membrana es semipermeable, entonces permite el paso de las partículas pequeñitas, en este caso son las partículas negritas, y el líquido, ¿no? Pues pasa por la membrana, y pues las partículas grandes, pues van a permanecer acá, en esta parte del filtro. Lo que sucede es que cuando estás moviendo el líquido, y en este caso las partículas grandes son negritas, aquí las chiquiticas eran negritas, bueno, en esta figura las partículas grandes son las negritas. Cuando tú estás moviendo el líquido a través de este filtro, que es como un tubito, ¿cierto? Bueno, el líquido va a pasar las partículas pequeñitas, pero cuando el líquido se mueve hacia las paredes de la membrana, pues también va a mover las partículas grandes hacia la membrana. Pero las partículas grandes no van a pasar la membrana. Y digamos que asumamos aquí que no hay ninguna cake formation, que no hay depósitos formados. Así no hayan depósitos formados, lo que sucede es que estas partículas grandes se concentran, así no se peguen a la pared, se concentran cerca de la pared porque hay un flujo que va hacia la pared. Y como la pared no deja pasar las partículas grandes, pues ellas se acumulan en una concentración como un poquito más grande. Entonces, como la concentración aquí es más grande, cerca de la pared, hay una tendencia de que, eso se llama la ley de Fick, de difusión de masa, ¿cierto? La masa se difunde naturalmente hacia niveles de concentración más baja. Es decir, por ejemplo, si tú tienes un vaso de agua y pones un cubito de azúcar en el fondo y no mueves, lo dejas quietecito, el líquido no se está moviendo y el tiempo pasa, cuando el tiempo va pasando, ¿cierto? Ese cubito de azúcar se va disolviendo y el azúcar disuelto pues se mueve a través del vaso de agua, ¿cierto? Cuando el tiempo pasa, digamos unas horas o días, al final pues todo se ve homogéneo porque se ha difundido, se ha movido el azúcar a través del vaso de agua. El azúcar se está moviendo de las regiones de alta concentración a las regiones de baja concentración. Esa es la ley de Fick. Entonces, aquí en el caso de la membrana, como las partículas grandes están concentrándose cerca de la membrana, pues, debido a la ley de Fick, ya se van a tender a mover de acá, de la pared hacia el centro, y esa es una fuerza que se opone al movimiento de la filtración, que es en sentido contrario. Entonces eso se llama polarización de concentración. Bueno, entonces, ¿ultrasonido qué hace? ¿Cómo puede ultrasonido hacer que el proceso sea mucho más eficiente? Entonces, pasando una onda de sonido en este sistema de filtración, bueno,
la formación de depósitos, que es lo que se llama en inglés el cake layer, es una región en el cual las partículas se depositan. Si estás moviendo esto porque hay un ultrasonido pasando, estas partículas no se van a poder depositar tan fácilmente. Es decir, aplicando ultrasonido, tú puedes extender por mucho más tiempo el uso de la membrana de la filtración antes de tener que limpiarlo, porque este movimiento producido por el ultrasonido no permite que se depositen tan fácilmente las partículas en la superficie de la membrana. Y en el caso también de concentración de polarización, pues algo también muy parecido pasa. Es decir, si tú estás moviendo estas partículas acá, pues ya no es tanta la fuerza de la ley de Fick que las mueve en sentido contrario. Es decir, todo esto hace que se extienda mucho más y que el proceso sea mucho más eficiente en procesos de filtración. Esto ha sido aplicado bastante en sueros, en el procesamiento de leches, y pues se ha demostrado que se previene el bloqueo de la membrana por los depósitos, se reduce el efecto de la polarización de concentración, se reduce cualquier depósito de proteínas, ¿cierto? Cuando tú filtras leche, hay formación de depósitos en la membrana debido a proteínas, también se reduce bastante. Es decir, se extiende bastante el tiempo de vida del filtro, se reduce la coagulación y la formación de depósitos en la membrana, y pues el proceso se hace mucho más eficientemente. Otra aplicación importante de ultrasonido en alimentos es, por ejemplo, defoaming, que se me da la palabra en español, ¿cómo sería? Como espumación, espuma. Sí, espuma, como la destrucción de la espuma, correcto, gracias. Gracias, Zach. Defoaming sería como la destrucción de la espuma, ¿cierto? Y esto es muy importante en procesamiento de alimentos porque en muchos procesamientos de alimentos hay formación de espuma. Aquí en la gráfica ustedes ven a un fermentador acá y se produce espuma, ¿cierto? Si se produce mucha espuma, pues entonces eso puede hacer que se riegue y que se desborde el líquido a través de la espuma y salga del reactor. Esto es un problema. Entonces, aquí tienen un sistema de vibración que produce sonido o ultrasonido que cuando golpea la espuma, pues la rompe y mantiene el nivel del líquido sin que se desborde la espuma, un nivel bajo. Esto se ha aplicado también bastante en gaseosas o en cerveza cuando se mete en la botella, porque el embotellamiento de líquidos como cerveza, como gaseosa, pues tiene que hacerse en forma rápida. Y tú sabes, por ejemplo, si tú abres una botella de champaña o abres una cerveza, ¿cierto? Cuando la destapas, fácilmente hay mucha espuma que se desborda. Si vas a poner la cerveza en un vaso, si lo haces muy rápido, pues es mucha espuma y se desborda. Tienes que hacerlo un poquito más despacio. Pero la industria no quiere hacer las cosas despacio, sino rápido, para hacerlo eficientemente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se embotella ese líquido en la botella de una forma rápida? si hay un gas disuelto que puede producir espuma. No puedes hacerlo despacito a nivel industrial, tiene que ser rápido. Entonces, la forma de hacerlo para el embotellamiento es igual. Lo puedes hacer rápidamente, pero tienes un sistema de ultrasonido arriba que destruye cualquier formación de espuma. Bueno, aquí es lo mismo que ya había explicado. Ultrasonido también se hace para degasificación. La rápida vibración también hace que las burbujas que se estén formando, que hace que estén disueltos allá, que formen burbujas más grandes, que lleguen a los nodos o antinodos que se forman en las ondas estacionarias. Voy a mencionar eso un poquito más adelante, pero finalmente cuando aplicas ultrasonido en un sistema que de pronto tiene muchos gases disueltos, tú puedes degasificar mucho más fácilmente. Ultrasonido se ha aplicado también para cocinamiento.
Aquí vemos un ejemplo, aquí un pedazo de carne, en un sistema aquí líquido, ultrasonido se está aplicando con un cuerno, no sé el nombre exacto cómo se diría en español, en inglés se dice hone. Y pues el ultrasonido pues se mueve el líquido y va a entrar y va a pasar a través de este pedazo de carne. También se puede aplicar directamente, digamos, a la carne. Igual, cuando el sonido pasa, si el sonido es de una intensidad relativamente alta, pues va a haber absorción de la energía del sonido dentro de la carne, digamos. Y cuando se está moviendo el sonido a través de la carne, pues el sonido penetra muy rápidamente, ¿cierto? Si tú vas a calentar la carne por un fenómeno de una forma tradicional con transferencia de calor, por ejemplo, pues, y digamos que estás cocinando la carne en agua que está hirviendo, ¿cierto? El agua hirviendo está a 100 grados, y digamos que la superficie de la carne llega rápidamente a 100 grados, pero de ahí tiene que moverse el calor a través de conducción hacia adentro de la carne, ¿no? Entonces la conducción pues tiene cierto tiempo, ¿cierto? Se va cocinando los bordes cerca de la superficie de la carne y luego poco a poco el calor va entrando. Que es un proceso que es un poquito más demorado que si usted está aplicando, por ejemplo, sonido rápidamente a través de esa carne y se está absorbiendo, pues como el sonido se mueve rápidamente, pues puedes penetrar más rápidamente y calentar más rápidamente la carne. Entonces han habido estudios, bastantes estudios en usar ultrasonido, por ejemplo, para cocinar carne, y se ha encontrado que acelera la velocidad del cocinamiento, que se retiene más humedad. Eso es importante en cocinar carnes, tú no quieres que se resequen o que pierdan humedad. Se ha encontrado que se retiene más la humedad y que hay una mayor eficiencia de la energía cuando se ayuda al cocinamiento con ultrasonido. También se aplica para desmoldear y para extrusión. Si vas, cuando tú, por ejemplo, tienes un molde y vas a cocinar en el molde, pues puede pasar que la comida se quede pegada al molde, ¿cierto? Esa es una opción. Pues para evitar eso, pues tú puedes usar moldes que están recubiertos con ciertos polímeros que no permiten que se adhiera la comida a la superficie del molde, o pues uses un aceite, ¿cierto? Que no permita que esto pase. Pero en ciertas aplicaciones, como por ejemplo extrusión, en extrusión tú estás moviendo por ejemplo, comida que se entra como pellets, como sólido, ¿cierto? Y empiezas a moverlas como en un molino. Ese molino va rotando, es como una extrusora, va rotando, y hace que, debido a la fricción, la comida se funda, se vuelva como líquida. Estos equipos tienen bastante energía que se aplica durante la rotación, y como hay mucha fricción y cuando se ha fundido la comida, pues tiene alta viscosidad. Esa alta viscosidad hace que haya un generamiento de energía bastante alto y la temperatura aumenta en la extrusora, aumenta bastante, y también la presión aumenta bastante. Y eso, las aplicaciones de extrusión hacen que se que se puedan producir muchas comidas especiales, muchos snacks son extruidos, ¿no? En la extrusión, ¿cierto? Cuando se termina el proceso, puede pasar que se pegue esta comida que ha sido fundida, que se pegue a las paredes de la extrusora. Se ha encontrado que si tú aplicas ultrasonido en esos sistemas de extrusión, también en el sistema de moldeado, aplicando ultrasonido, ¿cierto? Es parecido a lo que expliqué de filtración. Ese movimiento que está pasando allí no permite que se pegue la comida a la pared. Ultrasonido también se usaba bastante para cortar comidas muy delicadas, como esos tipos de ponqués o cosas que encuentras en las panaderías, ¿cierto? Que son muy delicadas.
Si tú tratas de cortarlo con un cuchillo, pues corres el riesgo de que lo desbarates, ¿cierto? Pero si el cuchillo está moviéndose a una frecuencia de ultrasonido, ¿cierto? Tú puedes cortar muy fácilmente este tipo de comidas. Ultrasonido también se aplica bastante en enfriamiento y cristalización. Cuando tú estás cristalizando, cuando estás enfriando, que quieres formar cristales, que quieres pues congelar básicamente, el congelamiento empieza por la formación de lo que se llama nucleación, y alrededor de esos núcleos los cristales se van formando y van creciendo. Cuando tú aplicas ultrasonido, eso se ve en la figura de la izquierda, los cristales que se forman son muy finos. Cuando no tienes ultrasonido, los cristales se vuelven más grandes y como con bordes más quebrantes. Cuando estás aplicando ultrasonido, básicamente la cristalización es más eficiente, de nuevo, más rápida, los cristales son más finos, más delicados, y hace que el proceso sea mucho más eficiente también. Es decir, hay mucho estudio en cristalización usando ultrasonido. Ultrasonido se ha usado también para descongelamiento. Aquí tienes tú, por ejemplo, la comida, un pedazo de carne también que está congelado, aquí ya está descongelado. Esto se puede inducir y hacer más fácilmente y más eficientemente con la ayuda de ultrasonido, como lo expliqué anteriormente. Ultrasonido también se aplica bastante en secado. Secado es una de las operaciones que más consumen energía en la industria de alimentos. Es un proceso que es muy, muy importante porque ayuda a la extensión del shelf life de las comidas, ¿cierto? Si tú, por ejemplo, tienes una manzana, pues ya solamente dura unos días, pero si la manzana ha sido cortada, ha sido secada, pues puede durar semanas o meses cuando está secada. Entonces es un sistema de preservación muy, muy eficiente. La preservación pasa porque estás eliminando el agua y sencillamente los microorganismos no pueden crecer en un sistema que esté tan seco. Los microorganismos pues, necesitan de algo más húmedo para poder crecer. Entonces es un sistema de preservación muy importante, muy eficiente, muy usado en la industria de alimentos, que consume muchísima energía y que puede ser un poquito lento. Ahora bien, cuando tú estás secando, pues generalmente el secado se hace, pues tú cortas, por ejemplo, en el ejemplo acá de las manzanas, cortas las rebanadas de manzana, las pones en un aire que está fluyendo y que sea caliente, ¿cierto? Entre más caliente el aire, pues más rápido el secado. El problema de secar con temperaturas altas, aunque sea más rápido, el problema es que degrada y daña la calidad de la comida. Entonces, siempre la industria de alimentos busca tratar de secar a un nivel de temperaturas más bajas. Pero con temperaturas más bajas, el problema es que el proceso es muy lento. Entonces, una forma de acelerarlo de nuevo es con ultrasonido. Si tú has puesto, por ejemplo, hay diferentes formas de aplicar el ultrasonido. Si estás poniendo, por ejemplo, los pedacitos de manzana en una bandeja, y están ahí depositadas, y tú vibras la bandeja, ¿cierto? A nivel ultrasónico, hay un gran movimiento dentro de la rebanada de la manzana, el agua que está dentro, la humedad que está dentro del tejido de la manzana, pues se va a mover más rápidamente y va a llegar más rápidamente a la superficie y de ahí al aire para secarlo. Entonces puede acelerar bastante el proceso de secado. Igualmente se aplica su ultrasonido desde el aire, ¿cierto? Hay mucha resistencia para el fenómeno de transferencia de humedad desde la superficie del alimento que se quiere secar hacia el aire. Hay mucha resistencia en la interfase, en la superficie, ¿cierto? Si aplicas ultrasonido desde el aire, esa resistencia acá se reduce bastante y se acelera mucho más rápido el proceso de secado. Ultrasonido también ha sido aplicado bastante para esterilización, para pasteurización, ¿cierto? Tú no puedes inactivar completamente los microorganismos solamente con ultrasonido, pero si tú combinas cierto nivel de temperatura con ultrasonido, puedes hacer un sistema muy eficiente y equivalente a solamente temperaturas altas. Es decir, por ejemplo, para pasteurizar leche se hace a 72 grados.
pero con ultrasonido tú puedes hacer que tengas el mismo efecto en los microorganismos a una temperatura un poquito más baja. Y de nuevo, trabajar con temperaturas más bajas es muy deseado a nivel de alimentos, porque cuando la temperatura es más baja, tú preservas más las partes, las moléculas nutricionales del alimento, ¿cierto? Las vitaminas se preservan más y también se preserva mucho más cuando está, por ejemplo, procesando jugos, el aroma, las moléculas de aroma del jugo, las moléculas que producen el sabor del jugo, se preservan mucho más también. Bueno, en comida, en algunos casos, pues tú quieres cocinar, ¿cierto? Estás haciendo una sopa bien rica, pues tú cocinas, temperatura alta, todo perfecto, pero también hay muchos ejemplos de procesamiento en los cuales tú quieres hacer a temperaturas bajas, por ejemplo, para pasteurizar un jugo. Si tú coges un jugo de naranja y lo calientas, lo pones a hervir a 100 grados para matar los microorganismos, pues el jugo después va a saber desagradable, va a perder su aroma, va a perder la sensación de fresco, se pierde. Tú eso lo quieres preservar y también quieres pasteurizar, ¿cierto? Entonces, el ultrasonido ayuda a que puedas hacerlo a temperaturas más bajas. La carne se puede también tenderizar mucho más, hacerse más suave con ultrasonido. Es decir, se puede suavizar la carne. ¿Cuál sería el término en español correcto? Como marinar, o cuando tú marinas la suavizas, ¿cierto? Pero un efecto similar a marinar la carne se puede obtener con ultrasonido. Pasando ultrasonido, la puedes suavizar. Y eso también se ha estudiado bastante. Se ha encontrado que el ultrasonido puede romper la integridad de los músculos, ¿cierto? Entonces los músculos son los que hacen que la carne se ponga rígida. Si destruye la integridad de la fibra muscular, perdón, haces que la carne se ponga más suave. Y también tiene ciertos efectos en ciertas enzimas. Y todo esto hace que se pueda suavizar la carne con ultrasonido. Ultrasonido se usa bastante para producir emulsiones muy finas, ¿cierto? Es una forma de emulsificar muy eficientemente. Si tú tienes, por ejemplo, aquí un aceite y tienes acá agua y aplicas ultrasonido, ¿cierto? Tú puedes formar una emulsión. Aquí ves las particulitas pequeñitas del aceite formando una emulsión. Las emulsiones que se producen con ultrasonido son de un tamaño mucho más pequeño comparada con otros métodos, es decir, es una emulsión mucho más fina. Aquí en estas diagramas ves una emulsión formada de una forma más clásica, como con un mixer, con un mezclador, y aquí con ultrasonido, ¿cierto? Las partículas se forman mucho más pequeñas, las droplets son mucho más pequeños cuando estás aplicando ultrasonido. Aquí se llaman droplets, no las gotas, ¿no? Las gotas aquí de grasa son mucho más pequeñas cuando aplicas ultrasonido para emulsificar. Ultrasonido también se ha aplicado bastante en la inactivación de enzimas. Por ejemplo, cuando tú haces jugo de naranja, tú ves que se forma un depósito como que precipita hacia el fondo del vaso, ¿cierto? Esto es un proceso pues natural, pero a mucha gente no le gusta, en la industria no les gusta, sobre todo porque tú estás empacando el jugo en una botella y va a durar pues varios días, ¿cierto? Y si se forma ese depósito, la gente puede percibirlo como que el jugo se dañó, como que no está bueno. Entonces, eso es causado por una enzima que se llama la pectin metilesterasa. Esta enzima es responsable de esa precipitación de ciertas partículas del jugo. Si tú quieres eliminar eso, tienes que inactivar esa enzima. Y esa enzima se inactiva con ultrasonido. Ultrasonido, cuando tú lo aplicas, la enzima se inactiva y ya no produce ese precipitamiento que se deposita en el fondo de los jugos. Aquí es lo que ya he hablado de extracción, ¿cierto? Que tiene las células que forman un tejido del cual tú quieres extraer. Cuando tú aplicas ultrasonido, básicamente debido a la cavitación acústica, cuando ocurre cerca de la pared del tejido, pues
fácilmente rompe estas células y permite que se liberen los componentes que tú quieres extraer. Hay una aplicación muy interesante y esta fue como fui contactado por Zach para hacer esta presentación, y es porque ultrasonido, por ejemplo, también se ha estudiado para hacer café como una alternativa para un expreso, ¿no? Nosotros hicimos unos experimentos en la universidad usando el Hon de que les hablé antes, ese cuerno, ¿cierto? Entonces, teníamos el equipo ultrasonido, que pues es el cuerno este que entra dentro del líquido. Imagínense ustedes que hay como un beaker, está adentro del cuerno, tienes agua y tienes café, es como pues se extrae el café para beber, y aplicamos ultrasonido. Entonces lo que encontramos es que aquí ven la comparación entre el café obtenido sin ultrasonido y con ultrasonido. El calor cambia, a un cambio muy notable de color. Y esto se debe a que cuando aplicas ultrasonido, tú estás emulsificando. Esa es una parte que se explicó anteriormente. Y en los cafés hay aceites. Hay cocoferol es uno de los aceites que hay en el café. Entonces, y ese aceitito es el que hace la espuma que se forma cuando tú haces un espresso. Cuando se forma un espresso, tú ves una espumita que se forma y que va a la superficie del vaso en el cual tú recoges el café. Entonces, esa espuma, en el caso de un expreso, lo que sucede es que tú aplicas presión. Presión hay que aplicarla porque en un expreso tú pones el café, ¿cierto? En el portafilter, o sea, portafilter se dice en inglés, lo pones allá y lo comprimes, ¿cierto? Y formas como una pasta de café. Si tú le pones agua encima, pues el agua no va a poder pasar naturalmente, o sea, demoraría demasiado. Entonces, para que el agua pueda pasar esa parte compacta de café, tienes que aplicar presión. Y cuando tú aplicas presión, los gases que hay disueltos en el líquido se pueden extraer más fácilmente debido a la presión. Y en el café hay muchos gases, hay CO2 como parte del roasting del café. Hay bastante CO2. Entonces, cuando tú estás aplicando la presión, pasando a través de este depósito de café que ha sido compactado, debido a la presión, se extrae el CO2. Y cuando la presión baja al otro lado de la extracción, pues se forma la espuma. Y cuando esa espuma se forma, esas burbujitas de CO2 que se forman, ellas arrastran el aceite que se ha extraído del café y por eso se forma esa espumita, ¿no? Cuando tú estás aplicando, eso en el expreso, cuando estás aplicando ultrasonido, en este caso que nosotros investigamos, en el cual tienes el café, agua, tienes el cuerno, y estás aplicando el ultrasonido, el ultrasonido emulsifica, entonces el aceite que se extrae se forma como una emulsión, por eso se ve un color caramelo, comparado con hacer la extracción sin ultrasonido. Y otra cosa que encontramos muy interesante es que el café tiene cientos de compuestos que caracterizan el aroma del café. El café huele delicioso y el aroma es compuesto por muchos diferentes volátiles. Muchos de esos compuestos volátiles o aromáticos son solubles en aceite, ¿cierto? Entonces, cuando tú estás extrayendo y formando esa emulsión, que es muy fina, esa emulsión fina va a traer también consigo muchos de esos compuestos aromáticos. Entonces, lo que encontramos fue que cuando extraes con ultrasonido, muchos de esos compuestos, cuando comparas con ultrasonido o sin ultrasonido, pueden ser 300% más en composición, o 200% más, o 100% más. Es decir, extraen mucho más esos compuestos aromáticos. Entonces hay una intensidad un poquito más fuerte en el aroma y en el sabor del café que se extrae de esta forma.
Bueno, voy como un poquito más, un poquito muy demorado. Voy a empezar a andar un poquito más rápido porque el tiempo está pasando muy rápidamente. Entonces esto lo voy a mencionar más rápidamente, sobre todo porque lo que viene es un poquito matemático. Entonces voy a pasar por esto más rápidamente. Como estamos viendo, hay muchas aplicaciones para procesamiento de alimentos, pero hay también muchos retos para poder transferir lo que se investiga en laboratorio a un nivel pequeñito a un nivel industrial. Y parte de los problemas es porque, como expliqué antes, casi todos los efectos de ultrasonido pasan muy cerca a la fuente del sonido, a la punta del cuerno, ¿cierto? Pasan allí, porque allí el sonido se absorbe muy rápidamente, allí donde pasa la cavitación acústica, y ya muy rápidamente después de eso el sonido es absorbido. Entonces, tratar de entender esto para hacerlo en un recipiente grande, por ejemplo, habría problemas, porque entonces tienes que ver cómo hago para que esa área que es pequeña se me extienda, cómo tengo que entender cómo el sonido se mueve, cómo está interactuando con las partículas de la comida, cómo el sonido está interactuando con esas burbujitas de la cavitación acústica. Entonces, hay muchos estudios en estos momentos, yo estudio también eso, la parte matemática, cómo entender el movimiento y la interacción del sonido con esas burbujas de cavitación y cómo hacer modelos más precisos para la transmisión del sonido. Porque los modelos que generalmente se usan, por ejemplo, para sonido en nivel ya sencillamente acústico, cuando escuchamos algo de pronto a nivel arquitectónico y eso, pues se asume que el sonido está pasando por el aire y que no se absorbe, porque lo que se absorbe es muy poquito, ¿cierto? Pero en este caso es todo lo contrario, se absorbe muchísimo y cuantificar precisamente qué tanto se absorbe el sonido en una forma más precisa se necesita para poder entender esos fenómenos y poderlos escalar a nivel industrial. Entonces, bueno, no voy a explicar la parte matemática porque me demoraría demasiado, pero finalmente, aquí este es un sistema, muestra un sistema ideal, ¿cierto? Que este peso se está moviendo acá debido al resorte, sube y baja, sube y baja. Si tú lo asumes ideal, ¿cierto? Como que no hay pérdida de energía, pues esto va a seguir moviéndose por siempre, en teoría, ¿no? En realidad, esto no se va a mover para siempre porque hay fricción con el aire, hay pérdida de energía, y esto poquito a poco se va a mover más lentamente. Lo mismo pasa con el sistema, con el sonido, ¿no? El sonido es una onda de compresión, ¿cierto? Entonces, hay una compresión alta seguida de una decompresión bastante alta, ¿cierto? La compresión alta se puede comparar como cuando el resorte está en la parte de arriba, ¿no? La decompresión máxima se puede comparar cuando el resorte está en la parte de aquí de abajo, que es extendido máximo, ¿cierto? En esos dos puntos hay un máximo de la energía potencial, ¿sí? Y cuando va por el centro este resorte hay una velocidad máxima. Algo parecido también pasa cuando el sonido se está moviendo, ¿cierto? Hay cambios entre energía cinética, kinetic energy, energía, ¿cómo se dice en español? Energía cinética, kinetic energy. Sí, cinética. Sí, energía Cinética. cinética, ¿cierto? Energía cinética y energía potencial. Lo mismo pasa cuando una onda de sonido se está moviendo. Y los modelos iniciales, pues, o en sonido normal, que no es de mucho poder, pues se asume que no hay pérdidas de sonido a través de cuando se está moviendo el sonido a través del aire, por ejemplo, a través de un líquido. Pero en este caso es muy importante poder entender muy bien la absorción, ¿cierto? Entonces, para estudiar la absorción también hay que estudiar cómo interactúan el sonido con la burbujita, ¿cierto? Cuando el sonido cuando la presión del sonido se reduce, pues la burbuja se crece. Cuando la presión del sonido es bastante alta, pues la burbuja se reduce. Entonces, es una transferencia de energía entre el sonido y la burbuja. Y esta burbujita también transmite después la energía hacia el líquido, porque hay pérdidas de la energía en el movimiento de la burbuja. Cuando la burbuja se mueve, ¿cierto? Si hay, debido a la viscosidad, hay cierta fricción en la interfaz entre la burbuja y el líquido, entonces unas pérdidas debido a viscosidad, ¿cierto? También cuando la burbuja, por ejemplo, se ha comprimido bastante, la temperatura sube bastante, puede subir a 4000 Kelvin, como expliqué antes. Entonces, si la temperatura entre la burbuja es tan alta y afuera del líquido es baja, porque pues va a estar baja,
hay transferencia de calor de la burbuja hacia afuera, entonces más pérdida de energía debido a transferencia de calor. Ahora bien, esa burbujita, cuando ella, aquí se ve el movimiento de la burbuja, ¿cierto? Aquí la burbuja, la presión está bajando, esta es la presión, aquí la presión es baja, luego la presión sube, ¿sí? Entonces en la burbuja, el diámetro de la burbuja, pues cuando la presión está bajando, la burbuja crece, 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 pero después cuando la presión sube, la burbuja se comprime, esta es una burbuja de cavitación, se comprime y colapsa y se está, hay como unos movimientos de rebounding, se dice en inglés, como que la burbuja crece, colapsa y después tiene unos movimientos, unas oscilaciones hasta que finalmente su movimiento para. Esto pasa en un ciclo de oscilación de la onda de presión. Entonces, cuando la burbujita está haciendo estos movimientos acá, es como si fuera una fuente de sonido, ¿cierto? Entonces también hay pérdidas debido a que el movimiento de la burbuja produce más sonido a una frecuencia distinta, porque la frecuencia del movimiento acá es distinta. Entonces hay muchas pérdidas de energía. Entonces es importante estudiar la transferencia de energía entre el sonido y la burbuja y cómo esta burbuja después pierde energía. Todo este movimiento de energía es importante para poder hacer un modelamiento más preciso de la absorción de energía en estos sistemas. Bueno, yo trabajo en esto también. Venga, muestro más bien los resultados. El tiempo se está acabando. Aquí este es un modelo matemático que construimos aquí en la universidad. Aquí se ve el cuerno. Este es el recipiente. Aquí está el líquido. Y acá, por ejemplo, encontramos un perfil de la amplitud de la presión modelado matemáticamente cuando acá se está formando cavitación acústica. Aquí está la parte experimental de la presión comparado con el modelamiento, y el modelamiento aquí es muy cercano. Aquí también es relativamente muy cercano. No es perfecto, pero es muy, muy cercano, mucho más cercano a la realidad que asumir que no hay absorción de energía del sonido. Aquí pueden ver ustedes este perfil que se forma acá, muy parecido a este perfil que se forma acá. Esto es una foto. Aquí se forma un perfil en una región en la cual la presión es máxima y donde los mayores efectos de cavitación ocurren. Aquí también este perfil que se ve y que se puede observar es porque aquí hay mucha más burbujitas, ¿cierto? Por eso se puede ver. Y esta forma también tiene que ver con el acoustic streaming que se está formando, el movimiento aquí del líquido que se está formando debido a la absorción de energía acústica. Todo esto lo hemos modelado. Los modelos todavía no son perfectos como mencioné antes, pero cada vez pues los hacemos más cercanos a la realidad. Y esto es necesario para poder optimizar estos sistemas de procesamiento y para poderlos escalar a niveles más grandes, porque hay mucha investigación a nivel de laboratorio, a nivel pequeño, pero ha sido complicado, complejo, poderlos extender a un nivel industrial que requiere más volúmenes. Bueno, aquí habla un poquito de Virgin Forces. Dice, esto es para mencionar muy brevemente que también puedes producir ondas estacionarias. Aquí ya hablamos de sonido de frecuencias mucho más altas, ¿cierto? Con sonidos de frecuencias mucho más altas, en recipientes se pueden formar ondas estacionarias. Ondas estacionarias porque la onda de sonido va desde la fuente hasta, digamos, una pared en la cual se refleja, y cuando se refleja hay una interferencia entre la onda que se mueve de izquierda a derecha, con la que se refleja a derecha a izquierda, ¿cierto? Hay una superimposición, bueno, y forman ondas estacionarias. En las ondas estacionarias, pues hay regiones de máxima presión y regiones de mínima presión. Cuando tú pasas una onda estacionaria a través de un líquido con partículas, ¿cierto? Tú puedes hacer que las partículas, si son más pesaditas que el agua, digámoslo así, que se muevan hacia los planos en los cuales hay nodos. Este es cuando la presión es cero. Cuando la amplitud de la presión es máxima, que va a un nivel máximo o un nivel mínimo, ¿cierto?
partículas que sean más livianas que el agua se van a mover hacia esos planos. Esos planos son los antinodos. Entonces, esto se puede usar también para separación. Tú puedes separar partículas de gotas, o acelerar el separamiento de partículas también con ultrasonido de más alta frecuencia. Ya hablamos aquí de 500 kilohertz, un megahertz. Esto es un poquito parecido a los Chladni plates, que ustedes los deben conocer como personas que trabajan en la parte acústica. Si tú produces cierta vibración en ciertos planos y pones ahí arena, pues la arena se va a mover formando ciertos patrones, en ciertas regiones donde la amplitud de la presión forma nodos o forma antinodos, ¿cierto? En este caso son los nodos que se forman en este plato que está oscilando. Entonces, esto ha sido usado para separar partículas en la industria de alimentos también. Venga, a ver, paso un poquito más rápido porque el tiempo se está acabando, se me fue la hora. Yo pensaba de 40 minutos y llevamos como una hora. Me toca pasarla ya muy rápidamente. Una aplicación acá es en el caso, eso fue hecho en CSIRO. Yo trabajo en esta institución, es un centro investigativo de acá de Australia, del gobierno. Aplicando ultrasonido de alta frecuencia, hablamos ahora, 500 kilohertz, 1 megahertz, es posible acelerar la separación de aceites cuando se produce aceite de palma. Y el principio es básicamente lo que ya expliqué, es decir, tú formas zonas estacionarias y en los antinodos, los droplets, las gotas de aceite que han sido extraídos se mueven para allá, y cuando están allá, eso es debido a las fuerzas Burners, las fuerzas primarias, mueven esas partículas hacia los antinodos, y cuando están en los antinodos, ellos se pueden colapsar, formar partículas, formar droplets más grandes o gotas más grandes, que luego se separan más fácilmente debido a la gravedad, a la fuerza de la gravedad. También se ha estudiado para el caso de separación de leches, y usando ultrasonido es posible también separar los glóbulos de grasa de la leche. Eso también se estudió en CSIRO. Bueno, y ese es el final de mi presentación. Esta fue una presentación un poquito general, mostrando aplicaciones que son múltiples en el caso de procesamiento de alimentos, y también mostrando pues los retos tan grandes que hay, ¿no? Porque hay muchas aplicaciones a nivel de laboratorio, pero no hay muchas aplicaciones industriales. El movimiento hacia la industria ha sido un poquito lento, y parte de esa lentitud es por las dificultades del escalamiento de estos procesos, y para poderlos escalar se requieren modelos más refinados que puedan predecir con más certeza la absorción de la energía de sonido durante el procesamiento. Ok, muchísimas gracias. Si hay preguntas, me pueden preguntar. Sí, muchísimas gracias, Francisco. Pues se ve que hay muchísimas aplicaciones para el ultrasonido. Yo te tengo un par de preguntas. Bueno, los transductores que ustedes usan en el laboratorio tienen como un rango de frecuencias, o es como normalmente tonos puros, o ustedes experimentan con ambas. Sí, los que usamos generalmente trabajan a una frecuencia determinada, ¿no? Ok. Sí. De todas formas, los tonos no son completamente puros, porque siempre hay resonancia en otras frecuencias. Claro. Eso también observas en cierto nivel, pero generalmente trabajan y liberan su energía máxima a una determinada frecuencia. Entonces, si quieres cambiar la frecuencia, tienes que cambiar el transductor, ¿no? ¿Y las temperaturas que resultan de esa frecuencia cambia por frecuencia? O sea, si tú subes la frecuencia de la señal desde el transductor, esos burbujas que implode, perdón, se me fue la palabra en español. Sí.
que Sí, colapsan, sí, digamos. Sí. sí, exacto, que colapsan, tienen otras temperaturas que de pronto una frecuencia más baja. En, Sí, eso, el efecto de la frecuencia tiene mucha influencia ahí también. Am, Cuando tú estás trabajando a frecuencias bajas, digamos entre 20 kilohertz y 100 kilohertz, am, el colapso es mucho más fuerte. Cuando tú trabajas en frecuencias más altas de megahertz o 500 kilohertz o megahertz, ¿cierto? El movimiento es un poquito más suave porque debido a la frecuencia tan rápida, hay como un poquito más de equilibrio, ¿cierto? Entonces hay aplicaciones distintas a diferentes frecuencias. La parte física a frecuencias bajas es mucho más fuerte. Tú ves claramente el acoustic stream, el movimiento del líquido, ¿cierto? Por ejemplo, cuando trabajas a frecuencias mucho más altas, como el movimiento es un poquito más controlado, hay más aplicaciones también a nivel de, de sonochemistry, ¿cómo se dice en español? Como de química de sonido, ¿cierto? sí, química de sonido. Sí, como Sonoquímica. sonoquímica, a nivel de Sí, sí, sonoquímica, sí. correcto. Sí. Bueno, bien interesante. Sí, me pareció fascinante todas las aplicaciones y pues es un tema de, pues a la cual yo no estoy tan al tanto, pero la manera en que describiste las cosas, pues se hizo entender muy fácil. Tengo otra pregunta que es, bueno, cuando un café se extrae por estos métodos, em, ¿cuáles son los TDS, los Total Dissolved Solids, en el café extraído en comparación con una extracción de un método, digamos, normal? Ya, sí, en el artículo que te mencioné que escribimos, no comparamos, por ejemplo, con otros métodos, ¿no? Comparamos con el mismo proceso con ultrasonido o sin ultrasonido. Y sí, los niveles de sólido fueron mucho más altos, por supuesto, cuando se entraba con ultrasonido, comparado con sin ultrasonido, pero no comparamos, por ejemplo, el sistema con un expreso o algo así. Esa comparación no se hizo. Pero, pero cuando tú comparas con o sin ultrasonido, tú encuentras muchas cosas interesantes. Extraes mucho más de los aceites, por lo menos un 50% más. Emulsificas los aceites, ¿cierto? Y se extrae mucho más de la cantidad de aromáticos y moléculas que producen el aroma del café, precisamente porque son solubles en los aceites. Es decir, ah, sí, hay unos procesos muy interesantes allí con lo del café. Y todo se debe al ultrasonido. Por un lado, porque está rompiendo los tejidos para extraer mejor. Por otro lado, extrae más de los aceites y los emulsifica. Por otro lado, ese aceite emulsificado está trayendo consigo mismo más de los compuestos aromáticos y por eso el aroma es mucho mejor. Volviendo a lo de los sólidos, sí encontramos que dan más sólidos TDS, muy más sólidos extraídos comparado con no ultrasonido, por supuesto, pero no comparamos con un expreso, no comparamos con French press o algo así. Ya, ya. No, sí, pues si no me equivoco, como en un espresso normalmente sería como 8 a 12%, entonces tú esperas como un 50%, pues de esa cantidad de TDS, esperarías como un 50% más que con un espresso normal en 9 bares o como es Sí, la medida de presión. sí. Bueno, el expreso es muy concentrado, ¿no? Sí, sí. Es bastante concentrado. Una desventaja, por ejemplo, en un expreso o extracción con temperaturas altas como en el expreso, es que también se extrae mucha compuestos que producen el café que sea un poco muy, muy amargo, ¿cierto? Claro. A la gente ahorita le gusta mucho el cold brew, precisamente porque no está la temperatura, entonces no tiene esa amargura que puede tener un expreso. Hay gente que, la amargura también es parte del café, ¿cierto? Hay gente que le gusta ese balance entre la amargura y la acidez y todo esto, ¿no? Pero a otra gente le parece mejor sin menos que no sea tan amargo el café y por eso optan por el cold brew. Cuando tú extraes pues a temperaturas más bajas,
que se puede hacer a temperaturas bajas con ultrasonido, por supuesto, pues producirías un café que tenga menos sabor amargo, ¿no? Que también sería una ventaja en el caso del ultrasonido. Súper. Bueno, no veo en el chat más preguntas, pero si alguien tiene otra pregunta en este momento. Yo quería comentar, me parece súper particular que pensé que era una industria y un área en la que no habría tanto espacio para, como para la subjetividad, ¿cierto? Con el tema arquitectónico a veces hay espacio para, ¿cierto? Esto puede estar bien para ciertas personas, esto no. Y hablaste de varias aplicaciones en las que el jugo puede tener una apariencia, ¿cierto? Que el proceso estuvo bien hecho y tal, y el tema subjetivo y la apariencia, qué bueno esa analogía como tan distinta y tan parecida. Estuvo Sí, súper sí, sí. interesante todo el tema, Francisco. Muchas gracias nuevamente. Muy bueno, Mariana, muchas gracias. Sí, Me muchas encanta que les gracias haya por gustado. acompañarnos. Sí, sí. Bueno, vamos a publicar este video en YouTube. Debe estar dentro de unos días, me parece, y en cuanto lo tengamos, te aviso, Francisco. Y igual lo vamos a publicar en redes y compartir al correo. Así que estén pendientes de eso. Bueno, ok, perfecto. Súper. Muchas gracias por Gracias, Bueno, acompañarnos. con sí, mucho Mariana, gusto. muchas gracias. Fue un placer Chao. conocerlos y Lo presentar para mismo. ustedes. Ok, Chao, que tengas buen gracias. día. Chao. Buen día. Chao, chao.